¿Qué estamos viendo? A ver, titulámelo, decime. Crónica de una muerte anunciada. ¿Esto es una corrida? Titulame lo que estamos viendo. Esto que yo recién dimos repaso a lo que pasó ayer. Di alguna información desde el equipo económico. ¿Qué estamos viendo? A ver, titulámelo, decime. Crónica de una muerte anunciada. ¿Esto es una corrida? Mirá, ¿cómo se define una corrida? No hay definición de corrida. Si yo te digo que en el día de ayer el dólar paralelo se comió 2 meses de carry trade, o sea, de tasa de interés que hayas hecho en pesos, dejando tus pesos quietitos, sin moverse, 60 días en el banco, 2 meses. Si yo te digo que si el dólar paralelo sube 100 manguitos más, se va a 1.400, se come 4 meses de tasa de interés de peso en plazo fijo, no hay definición de corrida. Pero te estoy sugiriendo una, ¿no? Me parece que no. No, yo iba a la pregunta de cuando vos decís esto es crónica de una muerte anunciada, por eso digo que estamos en el desenlace de qué, digamos, para entender un poco, porque crónica de una muerte anunciada es el desenlace, es hasta el final. Bueno. A ver, no. Sí, es el final de una política cambiaria monetaria dinámicamente inconsistente. Primero, yo te voy a decir, yo a mis clientes le venía diciendo que la política cambiaria era dinámicamente inconsistente. O sea, que los beneficios que siempre prometía nunca terminaban en aparecer. ¿Por qué? Porque la inflación hace meses debería, para ser exitosa, estar dando 0,3, 0,4, 0,5 y redondeando no logran perforar el 2. Y en cambio los costos de esa política cambiaria dinámicamente inconsistente cada vez eran más grandes. Si no, pregúntenle a cualquier sector que produce bienes y servicios en Argentina cómo le impacta negativamente en su rentabilidad esta política cambiaria monetaria que infla artificialmente y en forma no sustentable los costos de producción en dólares y del otro lado te pisa la rentabilidad. Entonces yo anunciaba, esta política cambiaria iba a terminar fracasando. Iba a tener que ser cambiada por otra, que con nombre y apellido, eso implica, de alguna manera, de alguna forma, una devaluación o una suba del tipo de cambio nominal que implica, a priori, una suba de tipo de cambio real en el momento que se cambia la política. ¿Ok? Segundo, yo les explicaba a mis clientes que esta política de primero reducción y después mantenimiento de el dólar paralelo contenido y la brecha reducida también tenía fecha de vencimiento y que se iban a volver a ensanchar y que cuando se volvieran a ensanchar iban a herir de muerte el crawling peg del Toto Caputo y que esa, o sea, que iba a tener que terminar y que esa herida de muerte, debido a que en forma inconsistente bajaron el crawling peg del 2 al 1, iba a acontecer antes de lo que pensábamos, debido al cambio del crawling peg del 2 a 1. De hecho, a mis clientes también les dije, fíjense que han hecho otra inconsistencia. Bajaron el crawling peg al 1 y tuvieron que subir la tasa de interés de las colocaciones de deuda en pesos de corto plazo porque estaban renovando solamente el 80%, con lo cual ese 20% que no podían renovar implicaba expansión monetaria a la calle porque lo tenía que pagar con base monetaria que salía a la calle. Y por eso subió la tasa de interés. Ahora, si vos subís la tasa de interés de la colocación de deuda y bajás la del crawling peg, estás diciendo, voy al centro desde Belgrano, pero te estás tomando el 152 para el lado de Olivos. Con lo cual, eso iba a terminar mal. ¿Y qué es terminar mal? Dando de muerte el crawling peg. ¿Ok? Tercero, a mis clientes le explicaba que la triple convergencia de que vendía
mintiendo. Javier Milei, la triple convergencia de inflación, tasa de interés, crawling peg y dólar paralelo, todos al mismo ritmo, que él mismo presagiaba como precondición para abrir el cepo, yo decía que esa triple convergencia nunca se iba a dar y que por ende, si el cepo tenía como requisito que se diera para poder ser abierto, el cepo no se iba a abrir. Bueno, la triple convergencia se murió y el cepo seguimos con el cepo. Cuarto, a mis clientes les decía, prepárense porque cuando se muera el crawling peg, cuando se muera y tenga que ser cambiada esta política cambiaria, en algún momento y con cierta envergadura que los economistas no podemos anticipar, la inflación va a adoptar trayectoria en forma de U. Y yo le decía, fíjense que esto lo tenemos delante de los ojos. Lo que pasa es que hay varios que no lo quieren ver. Porque cuando nos encontramos con Javier Milei mintiendo, como político de raza que es, a toda la sociedad, haciendo cuentas estrambóticas, que la inflación está cerca de cero, lo que está poniendo en evidencia y sobre el escritorio el político Javier Milei es que hay un piso de inflación que no se puede quebrar o que es muy difícil de quebrar. Y si hay un piso muy difícil de quebrar, con una política monetaria cambiaria dinámicamente inconsistente que está condenada a tener fecha de finalización, lo que te está anticipando detrás de bambalinas que en algún momento, con alguna fuerza que no se puede anticipar, la inflación va a adoptar trayectoria en forma de U. Ahora, ¿qué le estaba diciendo también a los clientes? Miren, lo mejor de Javier Milei, aunque les parezca mentira, lo vimos en estos primeros 15 meses. Y este 2025, como decía Bastiat, el mal economista es lo que mira, el que le presta atención y analiza lo que se ve, los efectos que están sobre la superficie. El buen economista es el que analiza lo que no se ve, lo que está debajo de la superficie. ¿Ok? El famoso libro Lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat. ¿Qué quiero decir? Les anticipaba, el 2025, aún con todos números macro, mejor que 2024, porque vas a tener mejor número de PBI, seguramente, vas a tener mejor número de inflación anual, seguramente, el 2025 macroeconómicamente va a ser mucho más complicado que el 2024. Ahora, meter al FMI en esta historia, que el FMI ha tenido, o tendría ahora, 28 programas firmados con Argentina, en términos nominales, y escucha bien, sin ajustar por inflación. En los últimos 70 años nos dieron 182.000 millones de dólares. En los últimos 30 años, en los últimos 70 años nos dieron 182.000 millones de dólares. En los últimos 30, solo en concepto de intereses, le pagamos 30.000 millones, todo sin ajustar por inflación. Todos los programas han fracasado. ¿Por qué? Porque ni los tecnócratas ni los burócratas del FMI, como muchos colegas argentinos, no entiendan el problema macroeconómico más grave que tiene Argentina, que es el que genera que los argentinos despreciemos el peso y ahorremos en dólares. Esto hace que el Banco Central de la República Argentina enfrente en forma permanente una convertibilidad, una caja de conversión ipso facto. ¿Qué quiere decir? Que los argentinos miramos todo el tiempo el pasivo y el activo del Banco Central. ¿Cuántos dólares tiene el activo? Claro. ¿Y cuántos pasivos en pesos tiene? Y cuando vemos que esa cuentita, para llamarlo mal y pronto, se desequilibra, formamos expectativa de devaluación, expectativa de inflación, termina siendo la profecía autocumplida y termina habiendo siempre
una suba del tipo de cambio con inflación después. Entonces, esto, en términos dinámicos, agranda los problemas a futuro, esto del FMI. Y probablemente... vos decís que esto... vos decís que este acuerdo que se vaya a hacer, vos decís que agrava lo que ya venimos viendo. Tenemos 28 acuerdos que terminaron mal. ¿Por qué este va a terminar bien? Porque tenemos ganas. Si los problemas son siempre los mismos. ¿Ok? A ver, no hay diferencia porque haya superávit fiscal. El superávit fiscal no tiene poder mágico, no es Superman ni Batman, ni el salón de los superamigos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Primero, superávit fiscal no hay. Es mentira que hay superávit fiscal. Hay la contabilidad creativa más grande del mundo. Cuando yo en la cuentita meto la tasa de interés de las LEVAC, el déficit fiscal financiero con los intereses de las LEVAC, no, de las LECAP, perdón. De la LECAP es 2 veces el déficit del superávit que informan. ¿Y por qué hay que, obviamente, legalmente pueden no ponerlas? ¿Por qué? Porque la contabilidad oficial es base caja, o sea, se lleva a cabo de acuerdo a lo efectivamente cobrado y a lo efectivamente pagado. Y las LECAP son instrumentos bullet. ¿Qué quiere decir? No pagan absolutamente nada hasta el día del vencimiento. Entonces, como no pagan nada, no se contabilizan. Pero esto no quiere decir que no existan. Y esto es muy fácil saberlo. Las LECAP se compran en un home banking de todo banco retail. ¿Esto qué quiere decir? Yo me encontré con varios periodistas que me dicen, yo tengo LECAP, yo tengo LECAP. ¿Esto qué implica? Que no contabilizarlas y que esto nunca tuviera que ser pagado, estaría asumiendo que doña Rosa, que compra LECAP por 500.000, 100.000 o 1 millón de pesos en el home banking, nunca va a querer cobrar los intereses, lo cual a cualquier persona sensata se da cuenta que es descabellado, porque un inversor retail, también el mayorista, al menos los intereses lo va a querer cobrar. Entonces, existen y va a haber que pagarlos, y son más gasto público. Entonces, son más déficit fiscal, con lo cual no hay en realidad superávit fiscal, y como si esto fuera poco, si hay política de superávit fiscal permanente, lo que te está asegurando es o más ajuste del gasto público y por ende peores servicios públicos y o más impuestos a futuro, con lo cual mayor costo de capital y rentabilidad más alta y rentabilidad más baja a futuro, costo de capital más elevado a futuro, por lo tanto menos inversión. Ahora, sí. Déjame te hago esta pregunta. Dale. Si el acuerdo, Milei quiere cambiar el Extended Facilities de Alberto Fernández, que dura hasta 2032, haciendo lo mismo que Alberto Fernández, pero peor. Porque Alberto Fernández cambió el stand-by de Macri por el Extended Facilities para durante su gobierno no pagar nada y que Argentina tuviera que pagar los vencimientos de capital 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032. Y ahí se termina. Milei quiere hacer lo mismo, patear todo para adelante y no pagar en su gobierno nada, igual que Alberto Fernández, porque Milei tiene que pagar capital 2026, 2027, y quiere 4 años de gracia y patearlo hasta el 2035. Cuando vos pateás para adelante, cuanto más para adelante lo patees, el taxímetro de los intereses es más grande. Por lo tanto, es más gasto público a futuro, por lo tanto, es más ajuste a futuro, más impuesto a futuro. ¿Pero por qué es peor? Porque Alberto Fernández, cuando hace el Extended Facilities, rechaza los 12.000 millones de dólares del acuerdo original, que era por 57.000, que le tocaban a él. Por eso la deuda está en 45, porque claro, 57 menos los 12 que no quiso Alberto Fernández da 45. Se le debe 45. En su sueño húmedo en Olivos, Javiercito se muere de ganas que le den los 12.000 esos millones de dólares
que no le dieron a Alberto Fernández. De hecho, Caputo lo dijo públicamente. Che, nos podrían dar los 12.000 millones del acuerdo original que yo mismo con Sturzenegger negociamos en 2018. Che, muchachos, estamos los dos de vuelta. Dennos esos 12.000 que les pedimos en el 2018. Nos lo dan en el 2025.